Qué hermoso es adorar al Señor, ¿cierto? Y sé que muchos están y estamos conmovidos en esta mañana. Cantar al Señor es tan lindo, expresarle cuánto le amamos. Hay tantas formas de adorar y definitivamente con el canto es una de las más hermosas que existen. Y pues yo la verdad siempre me emociono profundamente cada vez que me toca presentar la palabra del Señor. Y pues siempre predico, primeramente para mí, el mensaje es mío, o sea, es de Dios para mi vida. Y yo de verdad que quisiera y le pido a Dios que en esta mañana, cuando vamos a escuchar su palabra, usted entienda que debe no pensar en ninguna otra persona, no pensar en ninguna otra familia. Dios hoy viene a hablarle exclusivamente a usted, a su familia y a la mía. Y yo pues me quebranté mientras estudiaba esta palabra y la recibía del Señor. Se lo decía al pastor Jairo anoche cuando hablábamos. Gracias, pastor. Él me llamó y oramos. Y yo le dije, ora por mí para que el Señor mañana pueda hacer su obra en coinonía a través de este mensaje. Y claro, no les voy a negar que originalmente, por tratarse del Día del Amor y la Amistad, pensé en predicar un tema de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que al final Dios, a pesar de que claro que vamos a hablar del amor, no se puede uno parar acá y no hablar del amor, ¿no? Pero definitivamente yo sentí que mi vida, mi familia necesitaba este mensaje. Y compartí esta foto que siempre preparo cuando voy a predicar. Todo en el altar. La familia que todavía Dios puede restaurar. Todo en el altar. Y hay un canto, de hecho, en el himnario muy lindo que habla acerca de eso, todo en el altar. ¿Y qué es lo que verdaderamente significa que nosotros coloquemos todo en el altar? Tendríamos que mencionar primero que nada de qué se trataba el altar, cuándo se empieza a hablar del altar y se menciona por primera vez el altar en la Escritura. Y quizás vamos a llegar a la conclusión de que tal vez se ha desvirtuado el tema del altar o se ha limitado el tema del altar, su importancia, y entender que, así como dijimos ahorita en el canto, familia, yo creo que acá todo el que expresó una razón por la cual ama al Señor, yo creo que toda expresión de amor que escuchamos hace un momento brotó de un corazón sincero. ¿Alguno no fue sincero en lo que le dijo a Dios? Yo sé que aquí todos hemos sido sinceros con lo que acabamos de mencionar. Yo amo a Dios por esto y por aquello. Pero yo debo reconocer que a veces me da pena y le tengo que decir al Señor, Señor, pero sí te amo. O sea, como le dijo Pedro,
Señor, tú sabes que te amo. Pedro dijo así, o sea, Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, ¿por qué hice lo que hice? No sé, Señor, pero de que te amo, te amo. Entonces yo a veces le he tenido que decir a Dios así, ¿no? A pesar de, Señor, tú sabes que te amo. Y cómo me encantaría que lo pudiera expresar, no solo con palabras de corazón, sino con una vida más comprometida contigo. Y precisamente debe haber una coherencia en yo decir, yo te amo, Señor, por esto y aquello. Y como dice el dicho, Ángelo, amor con amor se paga, ¿no? O sea, yo creo, chico, que si Dios nos amó tanto, Él no se merece migajas de nuestra parte. Y la verdad, a veces le damos migajas al Señor. Declaramos con nuestra boca, Señor, te amo, te amo. Pero a veces con nuestra vida y con lo que le damos, posiblemente ese amor no es o no suena tan lindo como lo hemos expresado en este momento. Y yo estoy seguro que si yo acá pregunto, aparte de amar a Dios, ¿qué es lo que usted más ama en esta vida? Yo sé que aquí todos vamos a coincidir que es a quién, a su familia, ¿sí o no? A sus hijos, su hogar. ¿Hay alguien acá que no ame a sus hijos? ¿Hay alguien acá que si yo le pregunto, Juanchi, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por tu hijito o por tus hijos? ¿Qué estás dispuesto a hacer, Juanchi? Cualquier cosa, Juanchi. Incluso dar tu vida por tus hijos. ¿Será que está siendo sincero, Juanchi? Claro que está siendo sincero. Ahora, si tú me lo preguntas a mí, yo voy a decir exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces me confronto, mi pastor, con una realidad que si de mi corazón sincero brota que amo a mi familia y a mis hijos, que estaré dispuesto a dar toda mi vida por ellos, hay cosas menores que la vida que no estoy dando por ellos. Y allí ya hay una dicotomía, hay una inconsistencia, hay una incoherencia. Pues si yo he dicho que les amo de tal manera que daría mi vida por ellos, ¿por qué no doy ni siquiera mi tiempo por ellos? Ahora, ¿dónde aparece por primera vez la expresión el altar en las Escrituras? Tenemos que remontarnos a Génesis 8:20, donde la palabra de Dios dice: y edificó Noé un altar a Jehová. Después del diluvio, salen del arca, no había nada. Estamos ahora frente a un futuro, un comienzo. Y Noé entonces entendió que él tenía que, como lo primero, para emprender un futuro, debía erigir un altar. Posteriormente vemos que se menciona a David el tema del altar en la persona de Abraham. En Génesis 12, 7 y 8 se menciona que cada vez que Dios se revelaba a Abraham, Dios le daba una victoria a Abraham. Dios manifestaba su amor por Abraham y su descendencia. Dice que entonces Abraham, ¿qué hacía? Edificaba un altar. ¿Por qué razón? Porque el altar representaba, debe representar, representa hoy un lugar de encuentro con Dios. Un lugar donde yo reconozco mi dependencia de Él y digo: Señor, tú eres el soberano. Tú lo eres todo, Señor. Sin ti, pues nada. O sea, el mundo y los que en él habitan le pertenece a Él. Él nos tiene aquí en el hueco de su mano. Él es el soberano. El altar representa una declaración pública de fe. Y el altar representa un lugar donde yo entrego lo más valioso que yo tengo. Ahora, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Desde los días de Noé y luego de Abraham,
pues eran altares que la gente o los patriarcas venían y edificaban en tal momento y por tal razón. Pero posteriormente vemos que se menciona la parte de el pedido de Dios de construir un altar ¿en dónde? En el desierto, ¿cierto? En el desierto, allí Dios ordenó construir el altar del holocausto que iba a estar dentro del tabernáculo. Éxodo 27 lo menciona. Y este era un altar ¿cómo? Un altar móvil, un altar que a donde quiera se movía el pueblo y el tabernáculo, allí estaba el altar. Y posteriormente, el altar, Dios lo ordenó para construirlo de manera definitiva, primero en Silo y luego en el templo de Jerusalén. Y aquí hay algo poderoso. Mientras el altar estuvieron caminando por el desierto, el altar siempre lo llevaban consigo y el altar siempre iba a estar ¿entre quién? Entre una parte del pueblo, aquí en el centro del altar, y luego entonces allá, porque era la representación de que si Dios no es el centro, las cosas no iban a estar bien. Y por lo tanto el altar lo llevaban siempre con ellos. Las 24 horas el altar iba con el pueblo. El problema surge cuando ahora el altar está en el templo de Jerusalén y lamentablemente allí cuando se establece comenzó un problema, que entonces allí el altar estaba ¿dónde? En un lugar físico, y dependían de ese lugar, como decir hoy el altar es acá la iglesia, y luego que salimos de acá de la iglesia, pues el altar no va con nosotros, y creemos que es suficiente con una vez por semana venir al altar, que es importante hacerlo, pero entonces pasamos por alto que el altar debe ser como ese altar móvil, que a donde quiera que yo voy, yo tengo que llevar al altar conmigo. Yo lo tengo que tener principalmente en mi casa, yo lo tengo que tener en mi trabajo, yo lo tengo que tener en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque si el altar no existe permanentemente, sencillamente nuestra familia va a vivir entonces sin altar durante toda la semana y creemos que va a ser suficiente con venir al altar solo una vez por semana. Por lo tanto, el llamado del día de hoy de parte de Dios es a que nosotros necesitamos levantar el altar primeramente ¿dónde? Primeramente en el hogar. El altar tiene que estar, Elías, en tu corazón. El altar tiene que estar en tu hogar. El altar debe ir contigo a donde quiera que vayas, en todo lo que vayas a emprender. Y así vamos a cumplir con la orden que Dios le dio al pueblo de Israel, que encontramos en Deuteronomio 6 y 7, cuando le dijo: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde deben estar primero que nada? En tu corazón. Y luego de que esté, Yadira, en tu corazón, ¿sabes qué vas a hacer? La debes repetir a tus hijos. ¿Dónde? Dice, de repetirlas a tus hijos. Le hablarás a tus hijos de ellas cuando estés en casa, primero que nada. Cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte, en todo momento, tú tendrás que entonces tener el altar encendido, diciéndole a la familia quién es el soberano y a quién le debemos todo. Ahora, en este versículo Dios nunca dijo: y el pastor se la repetirá a tus hijos, y el director de jóvenes se la repetirá a tus hijos. No, discúlpame. Dios dijo, mi querido Elías, que eres tú a tus hijos, aunque estén grandecitos. Mi hermana, tú se la tienes que repetir a tus hijos también. Recordárselas a Yesenia permanentemente. Por muy grandecita que esté,
tienes que hacerlo. Es tu trabajo, ¿sabes? Realmente no es el trabajo del pastor. Forma parte. Al pertenecer a esta iglesia, la iglesia juega un rol. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando nosotros creemos que el problema es la iglesia. A mí me encantó lo que dijo David acá. Y yo pues comparto esto y lo he dicho públicamente muchas veces, algo parecido a lo de David. A mí yo amo Koinonia, me encanta. Y yo, bueno, voy a otras iglesias porque me toca ir a predicar a otras iglesias, pero a mí me encanta estar acá, me encanta adorar. Pero ¿sabes una cosa? Mi corazón no puede estar puesto en Koinonia. Si yo no tengo el altar encendido durante toda la semana, yo vengo acá y voy a ser elevado y me voy a emocionar, pero si es solo eso, discúlpame, pero no tiene sentido. Ahora, cuando el altar está encendido durante toda la semana, mi querido Di Marco, en tu casa, tú vas a ir a una iglesia que tal vez no va a cantar tan lindo como Koinonia, pero tú allí te vas a sentir bendecido. No es un tema de adoración, no es un tema de los programas, de la liturgia, del pastor, del director de jóvenes. Yo no puedo decir el día de mañana, mis hijos se perdieron porque es que en la iglesia no me los atendieron. Esa es tu responsabilidad y es la mía. Yo no se la puedo acreditar a la iglesia. ¿Sí o no, pastor? Porque es mi responsabilidad. Es lo que Dios me dio. Es por lo que Él me va a pedir cuenta. Entonces, mi querido, no es el sacerdote, no es el pastor, no es la iglesia, somos nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? Y de esto hemos hablado, y hay algunas partes de lo que hablamos en la lección que vamos a estar mencionando el día de hoy. Porque en la lección se presentó como una pequeña diatriba del hecho de la corresponsabilidad que tenemos frente a nuestros hijos. Y allí decía Pedrito algo. Él decía y él hablaba que nosotros tenemos una responsabilidad con los hijos, pero que al final ellos toman su propia decisión y listo. Y es cierto, la salvación es individual. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo fui confrontado durante esta semana con una verdad profunda que sentí que Dios me la dijo. Y yo dije, no puede ser, Señor. ¿Qué estoy haciendo? Y te lo voy a explicar de esta manera. El problema es el siguiente, que nosotros podemos estar sirviendo en la iglesia, podemos estar predicando, puedes, mi querido pastor, estar cumpliendo con tu rol como pastor de esta Grey, podemos estar liderando, podemos estar dando, cantando, entregando diezmos y ofrendas, pero si el altar en tu casa y en tu corazón no está encendido y se ha descuidado, discúlpame, pero tú y tu familia van a crecer dentro de una estructura religiosa, pero no van a tener intimidad con Dios. No es traerlos una vez a la semana para que aquí se encuentren con Dios. Es venir una vez a la semana como para tener un encuentro, una celebración más grande e íntima con ese Señor con quien me he ido gozando durante toda la semana. Mis hijos y yo, mi casa y yo. Porque el altar está allá en mi hogar. Porque la llama del altar todos los días ha estado encendido en mi hogar. Porque de otra manera después usted va a decir, pero ¿y cómo? Si yo los traje a la iglesia. Alguien mencionó entonces en la lección, creo que fue mi querido Leo. Bueno, cuidado, porque a lo mejor y algo pasó. Algo pasó, dijo Leo. Ten cuidado y yo voy a confrontarlos con esto. Porque esa confrontación de gratis no va a ser para mí solito. Yo se las voy a mencionar porque creo que es coherente lo que voy a decir en este momento. Ahora, yo no puedo descuidar mis ocupaciones o mi servicio para la iglesia por encima de mi servicio y mi cuidado para mi familia y para Dios. Nunca, y claro está, usted se debe organizar de tal manera que pues usted cumpla con los compromisos que ha adquirido en la iglesia y organizarse de tal manera que usted sea responsable. Pero eso sí, usted nunca sienta que es más importante venir a una reunión de la iglesia si eso va a significar y traducirse en una desatención a su familia. Eso no. El problema es que a veces lo hacemos y decimos, no, porque es que si no, ¿qué van a decir de mí? Y no es que yo quiero decir que el que dirán no importa. Claro que importa.
Somos cartas expedidas por Cristo para que sean leídas por los hombres. Claro que sí, pero discúlpame, hay un punto en el que dirán a mí no me tiene que importar. Porque hay un punto en el que yo no puedo dejar lo principal, lo fundamental, por un aspecto de forma que qué bueno y que es importante. Pero recuerde, a usted el Señor no le va a decir cómo hiciste el trabajo en el cargo que tuviste aquí en la iglesia, sino dónde están los hijos que te di. Y no es una apología a no servir al Señor y no tener compromiso cuando adquirimos una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el efecto? Y aquí entra entonces la parte donde Dios me empezó a dar en la llaga. Porque resulta que en la Escritura se me menciona una persona que la encontramos registrada en 1 Samuel 2:12 y el versículo 29, que nos habla acerca de no cualquier persona. Me habla acerca de un sacerdote. Me habla acerca de alguien que ministraba en el templo, que tenía una gran responsabilidad y que tenía también hijos que daban un servicio en el templo. Y es entonces el sacerdote Elí. Y resulta que conocemos la historia de Elí y quedó para la posteridad como un ejemplo de qué. A ver, ¿de qué quedó ejemplo Elí? ¿Un ejemplo de qué? ¿Alguien me lo puede decir? Si usted lo pudiera resumir en una sola palabra o un par de frases, a ver, David. Mala paternidad. Ok, eso es exactamente así y bien general. Pero resulta que hay algo acá en el sacerdote Elí. Dios le dice al sacerdote Elí, Ángelo, ¿por qué honras tú más a tus hijos que a mí? Pero bueno, ¿y es que acaso yo no debo honrar a mis hijos? Pero bueno, ¿y es que yo acaso no debo amar a mis hijos? ¿Por qué Dios confronta al sacerdote Elí y le dice, ¿por qué tú honras más a tus hijos que a mí? Y ocurre algo interesante. Los hijos de Elí estaban profanando el sacerdocio, se robaban las ofrendas, estaban viviendo en inmoralidad. Y aunque él lo estaba viendo, dice la Escritura que él los reprendía de una manera tan suave que sencillamente no detuvo la carrera loca hacia donde sus hijos iban. Y aquí entramos en un punto donde, bueno, y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo debo educar? ¿Cómo debo hacerlo? Porque a él se le castiga. Yo no sé, ¿sabes? Si él iba a ser salvo. Pienso que probablemente sí. Pero hay una cosa interesante. Que Elí a lo mejor va a salvarse. No lo sé. Pero los hijos no van a estar allá. Y yo estaba escuchando un tema de familia, que luego de ahí surgió ese mensaje para mí y dije, wow, esto es profundo, voy a estudiar más de esto y lo voy a llevar a la iglesia. Donde alguien, un pastor dijo, si al final tú llegas al cielo sin tu familia, tú fracasaste como padre. Pero ¿y dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda que mi fe pues no puede ser la fe de ellos? ¿Dónde queda que yo no, que la salvación es individual? ¿Dónde queda este aspecto de la individualidad? Por eso entonces acá decían y hablaban sobre esto. ¿Qué significa? Que si al final tú vas al cielo, llegas al cielo, pero llegas sin tus hijos, tú fracasaste como padre. Esto es dura palabra de ser oída, ¿no? Dura de ser oída. Ahora yo te voy a decir una cosa. Sí, existen excepciones a la regla. Y aquí creo que lo hemos dicho. Yo lo he repetido varias veces desde que se lo escuché al pastor Canales desde este púlpito. Que él dijo, si a Dios se le perdieron la tercera parte de los hijos que tenía, pues bueno, o sea, esa es una posibilidad que existe. Más allá de que usted haya hecho un buen trabajo, porque Dios lo hizo bien y a pesar de eso, la tercera parte se le reveló. Y es un misterio, sí, pero yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde queda entonces cuando la palabra de Dios te dice, instruye al niño en mis caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Entonces ahí es donde yo enseguida, cuando leo dijo lo que dijo, ahí es donde yo digo a veces, Señor, pero ¿por qué? Si yo los traje a la iglesia, yo los llevé al club y yo los atendí y cuidado, porque es que a lo mejor algo y pasó.
A lo mejor es que en casa algo pasaba tras bastidores que la iglesia aquí no sabía ni tiene por qué saber. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú y yo como padre hemos hecho las cosas bien, hay una promesa que avala tu compromiso para con Dios y con tu familia. Dios dice, yo salvaré a tus hijos. Que cuando tú dices, pues no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, allá hay una promesa de Dios que Él te dice, tus hijos yo los voy a salvar. Y aunque haya excepciones, no es la excepción, no define la regla. Lo que dice la regla es que si usted hizo el trabajo como sacerdote del hogar, sus hijos no se van a perder nunca. Aunque hoy por hoy estén lejos. Aunque usted entonces los haya perdido como en mi caso. Pero yo le voy a decir una cosa. Si están lejos, recuerde una cosa. La promesa es fiel y verdadera. Están lejos, pero dice la palabra de Dios, yo los traeré de vuelta. Y esa es una promesa. Incluso, más allá de que usted las cosas no las haya hecho bien, hoy es tiempo de decir, Señor, aquí estoy. Probablemente he perdido tiempo. Probablemente ya se me fueron de la casa. Probablemente estoy hablando para un padre que tiene a los hijos lejos. Probablemente estoy hablando para un padre que ya perdió un hijo. Probablemente estoy hablando para cualquier padre que hoy por hoy tiene a sus hijos revelados. Pero nunca es tarde para que usted vuelva a encender la llama del altar. Y aunque ellos estén lejos, Él traerá el corazón de los hijos para los padres y el de los padres para con los hijos. Hay una promesa. Y dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él prometió y no cumplirá. Entonces yo abrazo la promesa de que a pesar de mi imperfección, a pesar de que no puedo devolver el tiempo, ¿sabe una cosa? Yo tengo la certeza de que Dios salvará a mis hijos. He hablado mucho aquí de Carlos. Dios salvó a Carlos en su último momento, lo sé. Él se reconcilió con el Señor y bien lejos que se había ido de casa del Padre. Pero él volvió al Señor porque las oraciones nuestras nunca cesaron. Siempre estuvieron allí orando por ellos. Señor, aquí están mis hijos. Y cuando él descansa, yo tenía la certeza de que Dios lo recogió en el mejor momento. Es una promesa que no falla, familia. Ahora, le voy a decir, el problema entonces con Elí fue ese. No fue el amor, ojo. Con cuerdas de amor te atraje, por eso te he prolongado mi misericordia. Claro que debemos amar. Lo que no logramos con el amor, difícilmente lo vamos a lograr con la autoridad y con la dureza. Si hemos de errar, dice la sierva del Señor, vamos a errar por el lado de la misericordia. Pero tiene que haber un equilibrio, pastor. Tiene que haber un equilibrio. Porque no podemos ignorar lo que está pasando. No podemos ignorar porque sus hijos están en su casa y con usted y probablemente usted ni sabe lo que sus hijos o mis hijos están haciendo dentro de esa habitación. Y pueden estar en la iglesia y pueden estar como la moneda perdida dentro de la casa. Y usted mismo como padre perdido dentro de la casa, creyendo que por venir los sábados a la iglesia y traer a sus hijos, ya ese es todo el trabajo y hasta ahí se limita el trabajo que usted y yo debemos hacer por nuestros hijos. ¿Usted siente que debió haber hecho más o que podría hacer más o cree que lo hizo todo perfecto? Yo creo que aquí todos tenemos un déficit o una deuda que no es para que me aplaste, que no es para yo estar allí con un remordimiento y una carga que no me deje vivir en paz. Ve y echa tus cargas sobre el Salvador. Ese pecado, esa dejadez, esa ausencia, ese ocuparte más de las añadiduras que buscar primeramente el reino de Dios, eso hoy puede quedar en el pasado. Porque dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora yo le pregunto, ¿las añadiduras importan? ¿Cuáles son las añadiduras? ¿Debe usted proveer para el hogar? Si usted no provee para el hogar, ¿usted a qué? Usted ha profanado el evangelio. El que no provee para su casa no es digno. No es digno. Claro que yo debo proveer para mi casa. Claro que yo debo trabajar y seguir adelante.
¿Quién no se ha excedido a veces? Me he excedido a veces. Pero sabe una cosa, las añadiduras, las cuales son importantes, esas van a llegar cuando usted primero que nada busque al Señor con su familia. Lo demás vendrá. Él le dará las fuerzas para hacer la riqueza. Él le va a abrir caminos donde no había. Él le va a dar victoria. Él va a hacer que lo poco rinda, y con su bendición, cuando le he dado el primer lugar al Señor, lo demás todo tendrá sentido. Pero yo le debo decir algo. Y no sé, hablo desde el corazón y les abro un tanto las puertas de mi hogar para decir, algo más tengo que hacer. Y sí, les he dicho, y lo sigo haciendo periódicamente. Se los conté una vez. Ustedes saben todo mi secreto, casi todo. Pero yo voy, lo hice durante esta semana. Y con lágrimas me volví, como lo he hecho hacer, a arrodillar allí en la puerta, en la madrugada del cuarto. Cuando Dios le desvele, vaya y ore, porque algo Dios le está diciendo que usted debe hacer. Cuando usted no pueda dormir, aproveche ese momento para que usted vaya y lo hace. Y no es no es un amuleto de buena suerte, pero haga lo que quiera. Pero ¿sabe qué? Vaya y entregue a su familia ante el Señor. Un día Dios colocó en mi corazón, ve y da unción sobre el cuarto y la habitación de tus hijos. Y en esta semana lo hice. De mis ojos brotaban lágrimas y me fui, y de rodillas en el cojín que tengo en el Betel, del cual le hablé en estos días, mi cojín rojo que tiene mi esposa uno, que tiene Sofía otro y que tengo yo otro. Allí fui con mi cojín y allí coloqué mis manos sobre la puerta de Sofía. Y yo le decía, Señor, aquí está Sofía. Yo te encomiendo a Sofía. Señor, salva a mi Sofía. Bendice a Sofía, Señor. Y luego me fui a la puerta del cuarto donde mi esposa dormía. Ella se acuesta tarde, pero ella estaba dormida, y yo entonces estaba allí y me arrodillé y dije, bendice a esta mujer. Bendice a mi esposa, a la que amo. Hazme un mejor esposo. Señor, bendice nuestro lecho. Bendice nuestro matrimonio, Padre. Y estaba allí, lo he dicho, un día van a abrir la puerta y a lo mejor me voy a ir hacia adelante, porque allí he estado, allí, orando por ellos. Y luego me voy a la otra habitación, físicamente vacía, pero mi corazón está llena, porque allí están las fotos de Carlos Daniel, a quien perdimos. Y agradezco por Carlos Daniel, por los 22 años que Dios me le dio. Y coloco allí también donde está la foto de Saraí, a quien tenemos 10 años sin verla, y oro por ellos como si ellos, Carlos ya no, pero estuvieran allí. Él, para yo agradecer por su vida. Saraí porque está lejos, pero quiero que esté cerca del Señor donde quiera que esté. Todo el tiempo he estado allí colocando a mi familia, pero entiendo que aparte de eso tengo que hacer algo más. Que no lo estoy haciendo todo. Que no basta con solo periódicamente hacer eso que he hecho. Hazlo de la manera que tú quieras, pero he entendido que tengo que tener el altar encendido permanentemente. Claro que no es pecado amar a los hijos, es un mandato. Yo tengo que amar a mis hijos, pero yo también les tengo que corregir con amor. Yo tengo que vigilar a mi familia, no para señalarles, no para castigarles, no para tratarlos y disciplinarlos con dureza, pero yo tengo que atender, porque el Señor nos manda avisos, el Señor nos habla, el Señor nos da muestra de que hey, algo está pasando, atiende esto. Pero a veces nos queremos hacer los locos. No entendemos que la vida es frágil. No entendemos que en cualquier momento se pueden ir a los 5, a los 20, a los 30. Son tus hijos, se pueden ir antes que tú. Dijera alguien, el ser humano es el único ser vivo que sabe que se ha de morir, y se hace él el tonto, por no utilizar otra palabra. Los demás no saben que se van a morir, pero usted y yo somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir. Nos hacemos los tontos. Y no entendemos que la vida es frágil, amigo. No entendemos que hoy estamos y mañana no estamos. No entendemos que podemos perder un hijo en cualquier momento, que podemos perder a nuestro esposo, a nuestra esposa en cualquier momento, y que apenas si me alcanza el tiempo para yo entonces hacer lo que me toca hacer.
Porque usted y yo hemos adquirido una responsabilidad. Y lamentablemente acá tenemos el caso de un siervo que es Elí, que tenía acá un mandato. Él tenía que dejar un legado generacional. Él después, sus hijos iban a ocupar ese cargo de ese sacerdocio y los hijos de sus hijos, pero resulta que él no lo hizo. Se rompió allí la cadena. No se dejó un legado generacional. Esto debe pasar a tus hijos, a los hijos de tus hijos y tus hijos y tus hijos. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todos los demás. Ahora yo te pregunto, tal vez no voy a conocer a mis nietos o a mis bisnietos o a los tataranietos, pero ¿será que después que ya yo no esté, si Cristo no ha venido, ellos seguirán abrazando el evangelio? ¿Será posible? ¿Será que lo van a hacer? En el caso de Elí no se pudo. Pero tenemos un ejemplo, pastor, en la escritura donde sí se hicieron las cosas bien. Tenemos el caso de Timoteo. De Timoteo, Pablo amaba a Timoteo. Pablo trabajó con Timoteo. Timoteo se dejó utilizar para el evangelio, liderizando ese trabajo a través de Pablo. Pero, ¿sabe una cosa? El trabajo que él hizo no lo hizo Pablo. El trabajo que debe hacer mis hijos no lo va a hacer el pastor, no señor. No fue Pablo quien hizo el trabajo por Timoteo. ¿Sabes quién fue? Aquí está. Y dice entonces en segunda carta a los Timoteos, la segunda que él envió a Timoteo en el capítulo 1, del 4 al 6, dice: Timoteito, deseando verte, recordando tus lágrimas, para que yo me vaya o me llene de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego de Dios que hay en ti. Y entonces allí le dice: ahí haz esto, esa fe que yo he sembrado en ti como tu pastor. No, la que sembró tu abuela, la que sembró después tu madre, y la que Timoteo de seguro sembró para su familia y la familia de él para los demás. No se puede romper la cadena. Yo tengo que cumplir con el legado. No es obra de la casualidad ni de un momento. Es un legado generacional. Es una fe que pasa de una vida a otra, de una generación a la siguiente generación. Y eso va a suceder a través de tus hijos. Los hijos son tan importantes que cuando nosotros estudiamos la historia del faraón y que no quería dejar libre al pueblo, recuerdan, y Dios le manda todas esas plagas, llegó un punto ya después de la muerte de los primogénitos que llamó faraón a Moisés y le dijo: vete, llévate a tus cosas, tus enseres, llévate el oro, llévate la plata, llévate a tus ganados, llévate incluso a tus mujeres, pero déjame a quién, pero déjame a tus hijos. Léalo. Llévate todo, pero déjame a tus hijos. ¿Y usted por qué cree que Timoteo, que el faraón le dijo entonces a Moisés: llévate lo que quiera, pero déjame a tus hijos? Porque él sabía que era cuestión de tiempo para que el pueblo de Israel desapareciera, porque no habría una generación de relevo. Porque después los hijos iban a quedar como esclavos, porque no iban a servir al Dios verdadero. Porque llévate lo que quieras, sirve en la iglesia, da diezmo, da ofrenda, predica, haz lo que sea, no importa, pero a tus hijos yo te los cuido. Eso es lo que dice ese ejemplo. Eso es lo que dice la palabra. Él no tiene problema contigo, pero él quiere es arrebatarte a tus hijos. Y a mis hijos no los va a arrebatar. Hay algo acá profundo. Y es esa advertencia que vemos incluso en la historia del profeta Elías en el Monte Carmelo. Hay una parte en la escritura que también dice, no sé dónde la anoté, que dice que nosotros debemos ser guardianes de la brecha, cuidar la brecha. Y cuando investigaba sobre esto, la brecha es esa rendijita mínima que hay
que divide entonces lo eterno con lo banal. Ese muro, pero donde hay una brecha abierta y Dios te dice, vigila la brecha, cuida la brecha. Porque de una manera sigilosa por allí se va escapando poco a poco, como la gota al cántaro, como la gota que sale del cántaro, que va y da a la piedra, pero tan constante y sin parar que la rompe. Entonces Satanás trabaja de una manera tan sigilosa, tan hecho el tonto, donde tú y yo creemos todo está bien. Los tengo en la iglesia, los tengo en el club, los tengo ocupados, pero en tu casa no hay fuego encendido. Y tú crees que en tu casa está el Espíritu Santo sin altar. No, no es así. Y cuando vemos ahí en el ejemplo de Elías, dice que allí, una vez que se descuida el altar, te voy a decir qué ocurre. Se arruina el hogar, se arruina el pueblo. Cuando el altar se descuida, el pueblo se desvía, el hogar se desvía, los hijos se desvían. Y dice en Primera de Reyes 18:30 que cuando llegó ese momento donde Elías iba a clamar el descenso del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, allí dice que el primero que hizo, él reparó el altar, porque el altar en Israel estaba destruido. Estaba destruido y por eso no había fuego, no había presencia. Por eso Satanás podía hacer con el pueblo lo que les daba la gana. Pero ¿sabe una cosa? Vino Elías y dice que restituyó el altar, reedificó el altar. Y cuando se reedificó el altar que estaba en ruina, ¿sabe qué pasó? Descendió fuego del cielo que quemó la ofrenda y hasta las piedras y todo quedó hecho ceniza. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no sé cómo está tu altar. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo está tu situación de matrimonio. Yo no sé cómo está a este estado la condición de tus hijos. Cuán lejos se han ido del Señor o cuán lejos tú y yo estamos del Señor. Pero con respecto a este desespero que a veces yo tengo, Dios hoy me llama la atención y me sacude tiernamente. Hijito, pero si te estoy diciendo, enciende el altar. Lleva a tus hijos al altar, por favor. No los dejes ni los confíes a la iglesia. Tiene su lugar la iglesia, pero es en tu casa. Pero hay una promesa que a mí me llena de esperanza. Y esa está en Joel 2:25, que dice: yo os restituiré los años que se comió la oruga. Y sabes que eso me encanta, porque a veces me he visto tentado a creer que ya es tarde, pero Dios una y otra vez me lo ha demostrado. Cuando yo he encendido el altar, Él ha recuperado los años que se comió la oruga, porque Dios tiene poder. Y en la Biblia está teñida de historias de redención que, por favor, no cabe duda de que es así. La historia más emblemática que hay en las Escrituras, para mí, que habla acerca de la redención, aparte del sacrificio de Cristo en la cruz, es la historia del hijo pródigo. ¿Tú sabes por qué la historia? Y Dios todavía conserva en mi corazón el llamado a que voy a escribir un libro que el título será Hijo, no te vayas. Y de una u otra manera allí voy a hablar acerca de la historia del hijo pródigo. Y es una historia que me emociona, que llega a mi alma, porque tú sabes qué es lo interesante de esta historia, mi querida Eva, que es una historia, que es una parábola, pero da espacio para cualquier cantidad de contextos familiares que aquí pudieran estar presentes hoy. Y siempre lo hemos dicho, si es la historia del hijo pródigo. Otros dicen debería llamarse la historia del padre amante. Sí, es que esta es una historia que da para muchas cosas. Pero cuando usted revisa esta historia, hay un dato interesante. Usted se va a dar cuenta que dice, un hombre tenía a 2 hijos. Y allí no se presenta el nombre de la esposa. Aparentemente era un padre soltero. ¿Por qué? No sé. ¿Hay padres solteros acá? Sí hay. Y yo cuando leí esta historia, yo pienso en mi querido hermano. Siempre se me olvida tu nombre. ¿Cómo? Oneli. Y sí, se me viene. Y yo te pensé en esta semana, Oneli.
Y gracias porque la semana pasada me dijiste, estoy orando por ti, y te lo digo sinceramente, no te lo digo por decírtelo. Y eso caló en mi corazón y después se lo dije a mi esposa. Onelis dijo, estuve orando por ti en esta semana. Y lo aprecio, amigo. Y yo he orado por ti mucho. Yo no sé si es el caso de Onelis, que hoy por hoy es padre, pues sin una madre. Yo no lo sé. Dice que había un hombre que tenía a 2 hijos y no se presenta ahí el nombre de la esposa. Yo no sé si fue una madre, que las hay, que fue capaz de dejar a sus hijos y se fue y se los dejó al papá. ¿Hay casos así? Claro que hay. Yo no sé. Incluso yo no sé si ahí estamos frente a una situación donde había un hogar disfuncional. Probablemente había un hogar disfuncional allí. Probablemente ya había habido un problema de infidelidad, de violencia familiar, de que se murió la esposa. No lo sé. Pero lo cierto del caso es que aplica para todo. Y dice allí que tomándolo todo, el hijo le dijo al padre, ya saben la historia, dame lo que me corresponde, y se fue lejos. Y ustedes saben el contexto de la historia. Pero ¿sabes qué hay de interesante allí? Yo me pregunto, por ejemplo, como en estos días estudiaba sobre esto, y yo decía, ¿sabía el padre y la familia dónde estaba el hijo o no? Da a entender que sí sabía. Se fue a una provincia apartada. Yo les voy a decir por qué creo que sabían. Y se lo voy a decir es porque el hermano en su declaración, cuando él volvió, y él le dijo, ¿cómo le haces este banquete a tu hijo que se fue y vivió perdidamente gastando el dinero con rameras y todo? ¿Cómo sabía él? ¿Qué había hecho? ¿En qué había gastado la plata? Alguien le dijo, por allá anda tu hermano vuelto loco. Lo encontramos por allá por Fort Worth o por Austin o en Houston o en California, pero lo vi, está hecho pedazos. Mira, eso anda borracho con mujeres, está viviendo perdido. Claro que les llegó el informe. ¿De dónde sacó el hermano eso? Y se lo das a él que ha vivido perdidamente. El papá sabía. Ahora, no detalla la escritura si hasta lo fue a buscar y no lo encontró. No detalla la escritura si resulta que el padre no lo fue a buscar porque él dijo, yo se lo dije. Y yo le dije, si te vas, aquí no vuelves. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que esa posibilidad existe, porque él dice que cuando el hijo volvió y lo vio de lejos venir, dice, y el padre fue movido a misericordia. Probablemente puede y encaja la posibilidad de que el padre fijó posición y estaba allí y dijo que aprenda de su lección, pero cuando lo vio volver, él fue movido a misericordia y entonces él dijo, ya, lo importante es que ha vuelto, lo importante es que ha vuelto, gastó toda mi plata, llegó hecho vestido de harapo, pero llegó. Y a lo mejor él fue movido a misericordia. Porque a lo mejor hay padres que están resentidos con lo que los hijos han hecho. Y porque a lo mejor hay padres aquí que tienen que perdonar a sus hijos. Hijos que tienen que perdonar a sus padres. Como lo contaba un pastor en estos días, una historia real. Él dice que iba en un bus, un viaje de 4 horas, y se encontró con un joven al lado, compartían asiento, y el pastor quiso hablarles de la palabra. Y cuando él empezó a hablarle de la palabra, él le dijo, no quiero saber nada de tu Dios. Mira, pero no quiero. Y él le saca las escrituras. ¿Pero por qué? No quiero saber nada de ese cochino libro. Y entonces él dice, cuando él le dijo así con esa rebeldía, él saca su dedo así como para decir que el Señor te reprenda. Pero justo cuando estaba haciendo así, Dios le dice, pero pregúntale por qué. Y de repente él, ¿pero por qué? Dice, porque mi papá era pastor. Y lo que él era en la iglesia era muy distinto a lo que era en casa. Por eso es que yo no quiero tener nada que ver con ni con tu Biblia, ni con tu Dios. Porque hay incoherencia. Porque no somos lo que debemos ser. Primero en el hogar, no somos lo que debemos ser en el resto de nuestras relaciones. Hay familia. Yo le voy a decir una cosa. Me aterroriza la idea de ir al cielo sin mi familia. Tengo que confesar, y a lo mejor tengo que sustituir este sentimiento, pero pierde atractivo el cielo y la vida eterna si yo voy y participo de ella sin mi esposa y sin mis hijos. Pero yo lo único que te quiero decir es, quizás estemos allí frente a una historia del hijo pródigo,
donde entonces nosotros necesitamos ser movidos a misericordia. Probablemente usted ha hecho las cosas bien, probablemente usted se ha esforzado, pero esta palabra es fiel y verdadera. Mientras hay gracia y esperanza, y la palabra de Dios no falla. Y el Señor te dice que Él tiene a tus hijos en su regazo. Él dice que Él los hará volver, no importa cuán lejos se hayan ido. Las añadiduras son importantes, pero no dejemos el primer lugar a las añadiduras. ¿Usted cree que a veces ha atendido más y se ha concentrado más en las añadiduras que en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia e ir con su familia a esa vida eterna? ¿Cree que lo ha hecho? ¿Cree que en un momento dado ha fallado? ¿De verdad cree que es así? Colóquese de pie. Todo aquel que realmente crea que si tuviera una nueva oportunidad, hiciera las cosas diferentes, colóquese de pie. Un día Dios me confrontó con esto. Leo, Dios me confrontó con esto. Yo a veces he soñado con la idea de que Carlos no hubiese muerto, de que él no se hubiera ido a vivir a Argentina, de que yo nunca me hubiese venido para acá, de que y si yo hubiera hecho esto y si yo hubiera hecho aquello, y uno piensa, ¿y por qué tuve que hacer esto? Si no hubiera sido así, hubiera. Y un día entendí que no puedo seguir así, porque un día Dios me dijo, ya no está. Yo lo aparté, yo lo redimí, y yo dije, es que lo trataría tan distinto, sería tan diferente. Y yo sentí así que Dios me dijo, sé diferente con los que te quedan. Sé distinto con los que te quedan. Porque a veces pensábamos que si tuviéramos otra oportunidad seríamos distintos. Pero la manera como hoy estamos actuando parece decir que si Él me diera otra oportunidad, yo la desperdiciaría. Vamos a pedirle perdón al Señor. Yo quiero terminar con una oración. No sé si le di trabajo a los muchachos de Midian, pero yo no voy a orar al final, sino que vamos a orar todos. Y me puse a escribir esto en función del mensaje. Y yo quiero que nosotros podamos repetir esta oración a voces. El que la pueda leer, ver, el que voltee para allá si le queda muy lejos, no importa, póngase de espalda. Pero que nosotros podamos leer allí esta oración de agradecimiento, de consagración, de arrepentimiento. Y que la podamos leer todos a voces cuando yo inicie leyendo a partir de 3. Vamos a decirle al Señor, y después usted le dice personalmente lo que quiera, pero vamos a orar diciéndole al Señor: Señor nuestro Dios, hoy venimos no venimos a aparentar fortaleza, venimos a reconocer nuestra necesidad. Perdónanos, porque muchas veces hemos trabajado más por la casa que por el hogar. Perdónanos si hemos dado más tiempo a lo urgente que a lo eterno. Perdónanos si servimos en tu obra, pero descuidamos el altar de nuestra familia. Hoy reconocemos que sin ti no podemos edificar nada que permanezca. Señor, ponemos nuestro matrimonio en el altar. Ponemos nuestras heridas en el altar. Ponemos nuestros errores en el altar. Ponemos nuestras culpas en el altar. Ponemos a nuestros hijos en el altar. Los que están cerca y los que están lejos. Los que están firmes y los que están luchando. Hoy renunciamos al orgullo. Renunciamos al silencio que destruye. Renunciamos a la dureza del corazón y renunciamos a etiquetar y juzgar. Señor, danos un corazón como el tuyo, firme en la verdad, pero lleno de misericordia. Enséñanos a amar sin aprobar el pecado. Enséñanos a corregir sin destruir. Enséñanos a restaurar sin humillar. Hoy decidimos levantar altar en nuestra casa. Decidimos orar juntos.
decidimos hablar tu palabra, decidimos perdonar, decidimos no rendirnos. Aunque haya habitaciones vacías, aunque haya años perdidos, creemos que tú restituyes. Tú eres el Dios que restaura lo que parecía muerto. Tú eres el Dios que trae de vuelta al hijo pródigo. Tú eres el Dios que sana a los matrimonios heridos. Tú eres el Dios que rompe cadenas. Hoy declaramos que nuestra casa te pertenece, que nuestro matrimonio te pertenece, que nuestros hijos te pertenecen. Y si tenemos que empezar de nuevo, he decidido empezar hoy. Todo, Señor, decido ponerlo en el altar. En el nombre de Jesús, amén. Familia, en vano trabaja el que edificare la casa, si no es Jehová quien la edifica. Yo quiero pedirle al grupo que pase adelante. Vamos a alabar una vez más el nombre del Señor y luego, familia, quedamos despedidos y comprometidos. El Señor ha escuchado tu compromiso y yo sé que con su ayuda vamos a hacer un cambio a partir de hoy. Dios te bendiga. Es un fuego que consume, me recorre por el cuerpo, algo sobrenatural. Cuando escucho tus palabras, tengo el corazón en llamas. Qué sublime es encontrarme con tu amor y tu verdad. Eres bienvenido aquí. Haz lo que tú quieras en mí. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día. Me enseñaste con tu esencia y ahora soy tu pertenencia. Quiero más de tu presencia, de tu unción y santidad. Eres bienvenido aquí. Haz lo que tú quieras en mí. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día. Ven y lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Ven y lléname, ven, transfórmame. Mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día. Ven y lléname,
está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Ven y lléname, ven, transfórmame, mi copa está rebosando, lo que tomo de ti estoy dando. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Querido Señor que estás en los cielos, gracias porque has venido acá el día de hoy. Con tu Espíritu Santo has venido, Señor. Nos has hablado al corazón. Has traído bálsamo de Galaad para nuestras vidas. Señor, nos has confrontado con una realidad. Decimos que te amamos, pero vaya, hay que demostrarlo también un poquito más. Decimos que estaríamos dispuestos a dar hasta nuestra vida por nuestras familias, nuestros hijos, nuestro esposo o esposa. Pero resulta que ni siquiera le estamos dedicando tiempo. Señor, hemos sido incoherentes. Señor, te pedimos que nos perdones. No cabe duda, Señor, de que tú nos estás diciendo en este momento, claro que sí. Claro que sí, hijo, yo te doy una y otra oportunidad. Pero Señor, permite que si hemos escuchado tu voz, porque fuiste tú el que me hablaste al corazón, haya un compromiso más grande a partir de hoy en mi hogar. Claro que la iglesia es importante. Claro que debo respetar el ministerio. Claro que debemos respetar el altar. Pero no hay altar más importante ni por el que tú nos vas a pedir cuenta, sino por ese que nos cobró la eternidad de nuestros hijos. Así que te pedimos que nos ayudes. Señor, ya casi ni hablamos de que tú vienes pronto. Ya casi, Señor, no hablamos del inminente retorno de Cristo a esta tierra. Pareciera que creemos que eso no va a ocurrir en nuestros días. Señor, pero un día de esto los cielos se van a abrir. Señor, un día de esto la gloria la vamos a ver. Vamos a ver tu rostro, Señor. Los sepulcros se van a abrir. Y allí nosotros vamos a poder recibir a nuestros padres, nuestros esposos o esposas, a los hijos que hemos perdido, para decirte que te recibimos, para decir: he aquí el Dios a quien hemos esperado y quien nos salvará. Bendice a tu iglesia. Esta es una iglesia amada, Señor. Esta es una iglesia donde adoramos lindo. Pero permite que no haya un hogar que no te adore desde casa. Que no solo te adoremos con nuestra boca, que te adoremos con nuestra influencia, con nuestros dones, con todo lo que tú nos das, y que haya coherencia en nuestras vidas. Despídenos con tu bendición. Danos tu paz. Llénanos de esperanza, porque tú vas a devolver lo que la oruga destruyó. Todo lo pedimos agradeciendo por los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén.